nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Estamos en el domingo y este domingo, en medio de este octavario de oración para la unidad de los cristianos, celebramos lo que el Papa llama el Domingo de la Palabra de Dios. Y las lecturas van a juego con eso, la importancia del conocer y llevar a la práctica la Palabra de Dios. Lo veremos más tarde. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El que escucha tus palabras no verá jamás la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Dichosos los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por esto de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por esto de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Palabra de Dios. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír.
Palabra del Señor. Estamos en este tercer domingo de tiempo ordinario. Quiere decir que el primero era el bautismo de Jesús. El segundo vimos lo que era el primer milagro en el San Juan. Y hoy empezamos ya lo que es la vida pública normal de Jesús, en este caso en Lucas. Estamos este año que veremos especialmente el Evangelio de Lucas. Y empieza con la introducción. Ilustre Teófilo. Muchos han emprendido. Primero va dirigido a este Teófilo. Como sabéis bien, bueno, hay dos teorías. Una que dice que Teófilo es un personaje. Bueno, y la otra que para mí es la más normal, Teófilo. ¿Qué quiere decir Teófilo? El amigo de Dios. Teófilo es eso en griego, filos y theos, al amigo de Dios. Pues a todos los que quieran ser amigos de Dios, les pone este Evangelio. Recordemos aquello que dirá Jesús mucho más adelante. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos amigos de Dios, que seamos mucho más que siervos, hermanos de Cristo y hijos de Dios. Pues bien, Lucas nos presenta aquí, que dice que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos de Jesús. Como diciendo, sabéis que hay muchos evangelios, pero como relatos. De hecho, casi todos estos se han ido perdiendo y nos quedan los 4 que la Iglesia consideró de siempre que eran auténticos, que eran revelados, que realmente eran lo que tenían que ser. Y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como sabéis muy bien, y en este año leeremos sobre todo a San Lucas. Y entonces se decide Lucas pues escribirlo informándose bien de un evangelio. De hecho, él escribirá 2 libros que eran uno en origen, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Y dice que él lo ha investigado diligentemente. ¿Para qué? ¿Para qué escribe el libro? Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Normalmente la gente empezaba a conocer a Cristo por lo que decían los demás. Hoy diríamos por lo que dicen los padres a sus hijos, o en el colegio, o compañeros, o lo que se oye en la iglesia, lo que sea. Pero llega un momento en que una persona, cuando empieza a creer un poco, pues ha de consolidar esa fe y ver qué es realmente eso. Y tener textos por escrito, verlo, ver cuál es la vida de Jesús, qué realmente enseña. Y de ahí viene con todo esto que hoy sea este domingo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es palabra solo humana. Claro que es humana en el sentido de que todos los evangelios, toda la escritura la han escrito personas humanas, faltaría más. Y que no son dictados de Dios, faltaría más. Sino que son libros inspirados. ¿Qué quiere decir inspirados? Pues que ahí hay acción del Espíritu Santo, pero en personas humanas. Cada uno con su estilo, cada uno con su forma de hablar, de hacer, pero ahí Dios está en medio. Pues bien, muchas veces el problema que tenemos hoy es que hay una ignorancia supina, enorme, sobre la Escritura, sobre lo que es la Biblia y sobre los evangelios. Y muchas veces esta ignorancia a veces es buscada. Y me explico. Cuando uno se hace cristiano y es cristiano, hay 2 formas de ser cristiano. Una, creyendo, y el que cree profundiza su fe. Y de ahí viene el conocimiento de los evangelios para poder seguir de verdad a Cristo, conocerlo y amarlo. Y ese, claro que estudiará, leerá, meditará sobre los evangelios.
Claro que ese estudiará los evangelios porque sabe que hay palabras de vida eterna allí y que se juega su salvación en ser fiel a Cristo. Pero después hay muchos que piensan, yo quiero ser cristiano, sí, pero un poco solo, ¿eh? Lo que no quiero es irme al infierno, ya está, me basta eso. Y no quiero líos, yo quiero vivir mi vida. Ese jugar un doble juego que es cristiano, pero poquito. Que no me vengan problemas, que no me pueda decir el Señor que me condena, pero sí que no le voy a dar mucho ni mucho menos, lo justito. Y entonces hay un miedo, un pavor a que leyendo a Cristo, siguiendo a Cristo, te pida algo más. No estoy dispuesto a que me pida nada más. Y aunque no estoy dispuesto a seguirlo de verdad, solo los mínimos, pues no quiero saber nada, no quiero formarme como cristiano, no quiero leer la Sagrada Escritura, no quiero nada fuera de los mínimos. Y a estos el diablo se los come con patatas, porque es carne de cañón para el mundo en el que estamos. Y en un mundo donde no hay principios, se van perdiendo estos principios porque el cristiano no los lleva a la práctica. Yo, aunque esto ya no es tanto de homilía, pero es una reflexión que yo me hago desde hace muchos años. El mundo está mal por culpa de los cristianos, por culpa de nosotros, Iglesia. Porque nos hemos ido hemos perdido nuestros principios, hemos perdido nuestra fe, hemos dejado que el mundo se adueñe de todo y el problema ha estado en nosotros, que hemos perdido a Cristo muchas veces, los mismos cristianos. No, todo era importantísimo menos la fidelidad a Cristo. Todo era muy importante menos seguir el Evangelio. Todo era educar a los hijos, pero una educación sin Cristo. Una educación, decían, en valores, pero esos valores eran, diría Jesús, puras tradiciones humanas. No eran divinas, no eran de Dios. Y ahí viene el gran problema. Se ha educado sin Cristo en el fondo, a veces incluso un Cristo superficial, pero en el fondo no. Y al final, con que no habían auténticos principios, en Argé, en el principio estaba la palabra, los principios, Dios mismo es el principio. Cuando a Dios se le dice fuera, tú fuera de la educación, tú fuera de la ecuación personal, todo es obligatorio, pero Cristo es optativo, Cristo va fuera, la fe es optativa, todo lo demás obligatorio. Y dices, ¿sobre esto construimos? No, sobre esto destruimos una sociedad con esa mentalidad. Y por eso el mundo se hunde en parte por nosotros cristianos, que hemos claudicado en nuestra fe, que hemos abandonado nuestra fe o dándole tan poca importancia que ni conocemos la palabra de Dios, ni conocemos lo que enseña la Iglesia muchas veces. E incluso es muy curioso ver a muchos que se dicen más o menos cristianos y están convencidos de que la Iglesia enseña lo que no enseña, y al revés, convencidísimos de que no enseña lo que realmente enseña. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Pues que el diablo ha sabido meterse muy bien en cómo destruir la Iglesia, en cómo destruirnos a nosotros. Y el problema no es la Iglesia institucional, los de arriba, el problema es cada cristiano, cómo responde a la fe, cómo vive su vida, qué principios reales tiene, cómo vive. Y de cómo vive sabremos si es creyente o no es creyente. Y si pasa de una formación cristiana y pasa de la palabra de Dios y de conocer el Evangelio y de conocer a Cristo y seguirlo, amarlo, si pasa de eso, es que ha dejado de ser cristiano, aunque a lo mejor todavía vaya a misa el domingo, pero es esa fe a punto de romperse si no se ha roto ya. Yo recordaré siempre a aquella pareja ya de gente anciana
que siempre los veíamos en misa, no en esta parroquia, en otra, hasta que nos dimos cuenta de que era todo falacia. Esta gente iba a misa solo porque así se lo habían enseñado sus padres, pero no creía en nada y además ni escuchaba nunca. Iba en el idioma en que no entendía expresamente. No querían escuchar, solo que iban a misa porque siempre los padres les habían dicho que tenían que ir a misa, pero no querían ni saber lo que se decía en misa. Yo quedé anonadado porque no pensaba que existiese gente así. Y sí, eran gente aquí en Cataluña que solo hablaba castellano, no entendían nada de catalán, iban expresamente por eso a la misa catalana, desconectando ya para todo lo que se dijese. No les importaba nada de lo que era la misa, de lo que era la palabra de Dios, nada, pero fijos a misa cada domingo por la tarde, fijos. Bueno, para nosotros es importante darnos cuenta de que la fe no es una ideología más. La fe no es cualquier cosa. La fe es encontrarse, como dice muy bien el Papa Francisco, con una persona que es Cristo. Es que Cristo entre en nuestra vida y eso entra de muchas formas. Entra, sí, por la Eucaristía, pero especialmente por la palabra de Dios. En su palabra lo encontramos a Él. Ahí vendrá nuestra conversión para seguirlo, para amarlo, para interesarnos por Él. Decir que se ama a Cristo, pero uno no se interesa para nada por Él. El que no quiere saber nada de Cristo, pero se dice cristiano, ¿cómo se come? Por eso el Papa instaura este día, para que nos animemos a conocer su palabra, a conocerlo a Él, para que amemos lo que Él enseña, porque es la forma de amar al que enseña, sabiendo que no es un profeta, no es un personaje más, es Dios mismo que se ha hecho hombre y su palabra es palabra de vida, para vida eterna, para nuestra salvación, nuestra redención. Y en eso nos pasa un poco como en esa primera lectura que hemos leído. El pueblo de Israel ha vuelto de Babilonia, estos 70 años en el exilio, sin culto, sin nada. Y entonces había pasado una cosa muy curiosa, se había perdido el libro de la ley. Algunos dicen que la Torá entera, otros que solo el libro del Levítico, no importa demasiado. En el libro del Levítico estaba la ley de Israel especialmente. Y reconstruyendo el templo lo encuentran escondido. Y todos aquellos eran gente, un pueblo entero, que la palabra de Dios había quedado escondida. Nadie la había oído en esas generaciones. Y organizan, lo hemos visto esta primera lectura, una maratón de lectura. Empiezan a leer y a explicar por primera vez en muchos años la ley de Dios en el mundo judío. Y la gente queda asombrada y le dedican una gran fiesta. Ya me gustaría que aquí hubiera fiesta por leer la palabra de Dios, que hubiera el mínimo interés. La prueba es que tantas catequesis y cosas que se hacen a nivel bíblico y la participación de la gente es mínima. ¿Por qué? Porque no hay interés, porque no se quiere. Y unos dirán, no, hombre, que no, que el problema es que la gente tiene muchas cosas que hacer, está muy ocupada, no tiene tiempo ni para formarse ni para nada. Está imbuida en medio del mundo y el mundo se la come. Pues por eso, con que el mundo se lo come más que nunca, necesitamos hoy vivir de Cristo, conocerlo, amarlo y siguiéndole llegar a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre que nos envió a su Hijo. Buena noticia para el mundo, buena noticia para el que cree. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de anunciar la palabra de Dios, que sepan actualizarla iluminando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones que promuevan una verdadera libertad religiosa, que permita que el mensaje evangélico pueda ser propuesto a todos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que escuchan la palabra de Dios, que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz de los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que tomemos en serio la palabra de Dios y sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz:
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo poder y gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para eso. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solideces de mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solideces de mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día